¿Alguna vez has sentido un vacío en tu vida? Como si algo fundamental faltara a pesar de tus esfuerzos. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Buscamos paz, pero realmente no la encontramos. Buscamos un propósito y tenemos confusión en nuestra vida. A menudo encontramos rechazo y vacíos que no sabemos cómo llenar. En medio de todo esto, enfrentamos una realidad ineludible que todos vamos a pasar. Es la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe un juicio? Estas no son preguntas triviales, son las más importantes que podemos hacernos en nuestra existencia. Respuestas a estas inquietudes y la verdadera esperanza para tu alma se encuentran al entender 4 verdades fundamentales que quiero compartir contigo. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Una pregunta, Cris, antes de conocer al Señor, ¿cómo lidiabas con los vacíos de tu corazón? ¿Qué sentías que te hacía falta? Bueno, pues antes de conocer a Cristo yo tendría menos de 16 años. En esa época de mi vida creo que refugiarme en mis amigos, en mis amigas, en los profesores, era un ambiente escolar, porque de alguna otra manera pensaba que me faltaba amor, aceptación, cuidado de mi familia. Muchas gracias por compartir. Bueno, Alex. Dios es soberano y juez justo, juzgará a la humanidad. La Biblia inicia con una declaración poderosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La creación misma nos habla de su creador, pues los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Él no es un espectador distante, es un juez justo que ve todo, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Llegará el día en que todos estaremos ante Él, y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Apocalipsis 20:12. La conclusión de este juicio es definitiva, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Apocalipsis 20:15. El universo no es un accidente, fue diseñado por Dios, que estableció un orden moral. Él es perfectamente justo y conoce cada uno de tus actos y pensamientos. Un día, todos enfrentaremos su juicio final y la evidencia será nuestra propia vida. La pregunta crucial es si estamos preparados. Hola Janet, ¿cómo estás? Hola, Alex. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias Tiempo a sin Dios. vernos. Bastante. Janet, una pregunta. Antes de que la gracia de Dios te alcanzara, ¿cómo manejabas la idea de que tenías que rendirle cuentas a un Dios que es justo, santo y perfecto por tus acciones? Bueno, antes de que la gracia me alcanzara, yo pensaba que yo debía ser una persona obediente, debería hacer obras de caridad y además pensaba que era una persona buena y que por ese motivo entonces yo iba a agradar a Dios y Él me iba a llevar al cielo con Él. Pero cuando conocí a nuestro Señor Jesucristo, me di cuenta, primero, que era una pecadora. Segundo, que Él era el único que me podía salvar. Y que Dios, en su gran amor, su santidad, misericordia y todo eso, había enviado a nuestro Señor Jesucristo para salvarme, para perdonar mis pecados. Y desde ese momento vivo más tranquila y sé que gracias a esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, en este momento soy salva y vivo tranquila. Janet, muchas gracias por compartir. Gracias. Quizás pienses que eres una buena persona, pero el estándar de Dios es la perfección absoluta. La realidad es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23, nadie cumple con la medida. El pecado no es un simple error, tiene una consecuencia fatal y miserable, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esta no es solo una muerte física, sino una separación eterna de Dios. Esta condición no es algo que elegimos, sino algo en lo que nacemos, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como lo dice en Efesios 2:3. El pecado es más que hacer cosas malas, es nuestra naturaleza rebelde que nos separa de un Dios santo. Esta separación es la muerte espiritual, una condición que todos compartimos desde que nacemos.
por nuestros propios méritos estamos condenados y sin esperanza a alcanzar a Dios por nosotros mismos. Andrés, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias. ¿Cómo a te ha Dios. ido? Bien, bien, sí, señor. Una pregunta, Andrés. Antes de ser consciente de la necesidad de un Salvador, ¿cómo lidiabas con tus propios pecados? ¿Te comparabas con los demás? ¿Pensabas quizás que era justo? ¿Qué hacías? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, realmente antes de conocer al Señor no tenía esa convicción de que vivía en pecado. Esto lo vengo a entender ya cuando tengo pues esa cercanía con el Señor. Y como vivía antes sin el Señor, pues vivía dando rienda suelta a los placeres que ofrecía el mundo, rodeado de personas que al igual que yo estábamos engañados. Hoy en día entiendo que estábamos engañados, pero esto lo vengo a entender solo cuando tengo ese encuentro con la verdad, ese encuentro con el Señor. Muchas gracias por compartir. Justo cuando todo parece perdido, Dios interviene. Él no esperó que lo buscáramos, sino que mostró su amor de una manera increíble. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este acto no fue una ocurrencia tardía, fue su plan desde el principio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4:9. Esta salvación no es algo que puedes ganar, es un regalo. Dios mismo proveyó la única solución en un acto de amor incomprensible. Envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar, pagando la deuda de pecado que nosotros no podíamos pagar. La salvación no se gana con buenas obras, es un regalo gratuito que solo puedes recibir. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas ¿Cómo gracias. estamos en casa? Bien, gracias a Me Dios. alegra mucho. Clau, una pregunta. Antes de tú recibir esta gracia inmerecida, ¿cómo intentabas tú ganar el favor de Dios por tus propios méritos? Bueno, esta pregunta es crucial porque antes de recibir este grandioso regalo, intentaba hacerlo pues bajo mis propios esfuerzos. Entonces creía que siendo una buena persona, haciendo buenas obras, portándome bien, de pronto cumpliendo algunas cosas religiosas, de pronto podía llegar a agradar al Señor. Pero con el tiempo aprendí y me di cuenta que por más esfuerzos que haga nunca va a ser suficiente. Entonces que solamente a través de la obra del Señor Jesucristo y la gracia de Él pues podía llegar a ser salva y a tener una vida eterna al lado del Señor. Gracias, Clau, por compartir. Bueno, muchas gracias. Cuídate. La solución de Dios requiere una respuesta de tu parte. No es un conocimiento intelectual, sino una fe personal. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8, 10. Esta fe va acompañada de un cambio de dirección, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Tu respuesta debe ser el arrepentimiento y la fe. Arrepentirse es cambiar de mentalidad sobre tu pecado y volverte a Dios. La fe es confiar plenamente en que solo Jesucristo y su sacrificio te salvan. Es confesarle como Señor de tu vida y creer que resucitó venciendo la muerte. Hola, Vidal, ¿cómo estás? Hola, mi hermano Alex. ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, mi hermano. ¿Todo bien? Sí, señor. Una pregunta, Vidal. Vidal, antes de que te hallara el Señor, de que conocieras de su gracia, de su favor inmerecido, ¿tú cómo vivías frente a la realidad de que ibas a estar con Él? ¿Intentabas ganarte su favor? ¿Cómo lo percibías? ¿Qué pensabas de eso en ese momento? Bueno, mi hermano, yo vengo de una familia que ocasionalmente íbamos a la iglesia, nos daba lo mismo ir a la católica un tiempo, otro tiempo a la cristiana. Entonces yo sentía que yo era mejor que otras personas. Me comparaba con otras personas y decía, no, pero yo no soy como ellas. Y trataba en el fondo sabía que había algo mal en mí, que yo estaba fallándole al Señor. Y lo que pasaba era que yo iba a la iglesia de vez en cuando también, ya se volvió un hábito en mi vida. De vez en cuando iba a la iglesia y con eso como que tranquilizaba mi conciencia, por decirlo algo así. Y también me podía escuchar música cristiana un tiempo, un día, 2 días y ya calmaba mi culpabilidad. Hasta que el Señor pues hizo la obra en mi vida y gracias a Él pues
todas esas cosas y esos vacíos, esas necesidades fueron cubiertas y ahora estoy seguro en sus brazos. Gracias por compartir. Con mucho gusto. Saludos a casa. Ok, gracias, mi amor. Al inicio hablamos de ese vacío, de las grandes preguntas sobre la vida y la muerte. El camino que hemos recorrido en estos minutos no ha sido para darte una información simplemente, sino para presentarte una decisión, la más trascendental de tu existencia. Ahora la elección está frente a ti: continuar en un camino que termina en muerte, separados eternamente de Dios, o aceptar el regalo de vida, de perdón y propósito que solo Jesucristo puede dar. Él la compró para ti en la cruz. Si mientras escuchas este audio algo en tu interior resonó, si sentiste que estas palabras eran para ti y te han tocado en el corazón, no lo ignores. Esta es la invitación que Dios hace a tu vida. La decisión es personal, pero no tienes que dar este paso solo. Si quieres entregar tu vida a Cristo hoy, si tienes preguntas o simplemente necesitas hablar con alguien sobre lo que acabas de escuchar, por favor contáctanos. Tu eternidad está en juego. Queremos ayudarte. Escríbenos un correo a wmoreno@ibnv.co o envía un mensaje de WhatsApp al 317-649-2096. No dejes pasar esta oportunidad de encontrar la paz verdadera con Dios.